que nada, muy buenas tardes. Gracias por la invitación de la Universidad Ricardo Palma y sobre todo al Congreso, al cual COMPET nos ha invitado aquí a los arqueólogos. No soy arquitecto. Y la arquitectura sí es de mucha importancia para el quehacer arqueológico en puntos determinados. Lo que quiero hacer de conocimiento, gracias, es la experiencia del Museo Nacional SICAM. Estamos hablando de un museo que nace de un programa de investigaciones multidisciplinarias que dirigió un investigador de origen japonés, el doctor Izumi Shimada. Yo me plegué a este proyecto cuando era estudiante ya hace algunos años. Y aquí tienen una localización del Museo Nacional SICAM en la provincia mediterránea de Ferreñafe. Dicho sea de paso, el museo está en la zona donde se encuentran áreas naturales protegidas también con rico patrimonio cultural. Uno de los 4 santuarios históricos del Perú están allí e inclusive ayudamos en la gestión del mismo. Cuando hablamos de la historia del pueblo Muxic, tenemos que obviamente tener en cuenta su desarrollo cultural en términos de un continuum, y obviamente la matriz cultural de esta civilización fueron los cupisniques. De acuerdo a estudios de ADN que se han hecho, los descendientes de los Muxic viven hoy en día en el ámbito tanto liberteño y sobre todo lambayecano. El museo básicamente toca la historia del pueblo Muxic entre los años 750 a 1350 después de Cristo. Es la cultura SICAM o lambayeque, que no es sino la cultura moche durante el Horizonte Medio. Este es el Museo Nacional SICAM, inspirado en los volúmenes piramidales del Santuario Histórico Bosque de Poma. Inclusive el entorno se ha recreado toda la biodiversidad, sobre todo la flora del bosque seco ecuatorial, que es el ecosistema predominante en la zona. Básicamente es un museo que nace en investigación. Sus colecciones en un 99% diría yo, vienen de investigaciones arqueológicas, tanto del PAS, o sea el proyecto arqueológico SICAM, como del museo mismo, e incide en un enfoque biológico y cultural, y además obviamente tiene una fuerte presencia en diversas actividades en las comunidades. Las colecciones del museo, que devienen de investigaciones, son muy importantes. Uno de los componentes de más importancia, por ejemplo, son los objetos de metal que vienen de contextos arqueológicos. Aquí tienen, por ejemplo, la máscara y el tocado, que fue documentado científicamente por primera vez en la década de los 90, a partir de los estudios llevados tanto por Shimada y el que habla en la codirección del proyecto. Y no es sino el símbolo de una tumba, para que tenga una idea de la riqueza y prosperidad del estado SICAM hacia el Horizonte Medio, de una tumba que tuvo 1 tonelada 250 kilos en objetos. Bien, obviamente el museo, que viene del Museo del Templo de las Musas de la antigua Grecia, se dedica también a áreas específicas como son registro, catalogación, digitación para un banco de datos que el museo tiene que tener sí o sí, temas de conservación y conservación, y básicamente las colecciones devienen a partir de la política de conservación del museo de colecciones de metal y cerámica. Quiero que incidan, por ejemplo, en ese cerámico al lado derecho. No es sino la representación del fardo funerario, como hemos documentado personajes en las tumbas de élite en SICAM. Es un contenedor de líquidos, pero que en realidad, repito, representa al fardo funerario durante el Horizonte Medio, como lo hemos documentado en la zona. También hay elementos vinculados a malacología y lítico. Hay también casos, por ejemplo, en ediciones especiales, Scientific American, por ejemplo, se publica los maestros del oro del Perú junto a las ciudades perdidas de la India, la vida en el antiguo Egipto, el culto de los muertos en Malta, etcétera, para que vean ustedes cómo solamente a través de estos íconos se difunde a través del mundo lo que hay en esta entidad museística. Obviamente es un museo que trata sobre una exhibición didáctica de las colecciones que vienen de los trabajos arqueológicos, tanto en el Santuario Histórico Bosque de Poma, como la cuenca del Río de la Leche, donde se localiza este santuario y otros importantes sitios de la época. Hay programas educativos del museo, básicamente van hacia el fortalecimiento de la identidad cultural. El museo se usa como un recurso educativo, facilitadores con los docentes y sus estudiantes. Hay también una serie de actividades vinculadas a la asesoría que técnicamente hace el museo a municipios y entidades diversas, ¿no?
Con ello hemos logrado ordenanzas municipales y regionales, todas alrededor de la conservación, protección, difusión, tanto del patrimonio cultural, biológico y de la cultura viva, tanto de matriz étnico y cultural quechua de la parte alta, como la matriz étnico y cultural mochica o muchic de la parte y media baja del río de la Leche, Lambayeque. Bien, otras expresiones diversas de la entidad cultural son constantemente difundidas a través de festivales que hace el museo, en relación directamente con el patronato, que está conformado por profesores tanto de colegios como de universidades. El territorio donde tiene influencia el museo no es sino un área muy rica, biológica y culturalmente hablando, donde hay investigadores que están afiliados al mismo, de diversas disciplinas. Vienen varias delegaciones de estudiantes, muchos de ellos afiliados a proyectos de larga data, ya algunos ya afiliados al museo, como el proyecto arqueológico de SICAM. A partir de este proyecto y los años desde que se abre el museo, el año 2001, hay numerosas publicaciones, tesis de doctorado, bachillerato, etcétera, tanto de universidades peruanas y extranjeras. Hicimos desde el proyecto arqueológico de SICAM un convenio con la Universidad Católica que tiene más de 20 años y continúa a la fecha. Esta es la delimitación de un parque arqueológico que tiene que ver con el Santuario Histórico Bosque de Poma, dentro del contexto del paisaje cultural, que es el que me gustaría incidir, ya que es uno de los temas que en estos momentos el museo viene incidiendo, que no es sino la gestión, tanto de la biodiversidad endémica, del ecosistema del bosque seco ecuatorial, que es predominante, las poblaciones rurales de origen mochica y quechua, y las políticas que se vienen dando bajo un enfoque de cuenca, desde donde nace el río hasta que desemboca en el litoral lambayecano. Bien, cuando vemos aquí el parque de Batanggrande, el sector 1 está ligado a lo que se llaman los jagüeyes de Pítico, el sector 1, que no son sino los humedales del bosque seco ecuatorial, con una serie de petroglifos y sitios arqueológicos ya declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Son estos humedales muy importantes porque son los abrevaderos y territorio de reproducción de especies endémicas propias a la zona, que no son sino la fuente de inspiración de los íconos religiosos que vemos desde los albores de la civilización andina, desde Cupiznique hasta Moche e inclusive Sicán o Lambayeque. Si entendemos bien la ecología de este lugar desde el punto de vista de ecología humana, nos daremos cuenta que son estos puntos de agua donde cuando hay extremas sequías es donde la vida, la biodiversidad que es endémica a la zona puede sobrevivir, si no la vida desaparece. Y esto fue un lugar sagrado en pensamiento desde las épocas prehispánicas, ¿no? A la fecha. Inclusive es la zona donde ustedes pueden ver una serie de especies endémicas, como la concentración de osos de anteojos más extensa que hay en Sudamérica, una misión canadiense, la Universidad Cayetano Heredia, la Sociedad Zoológica de San Diego están envueltas en estos estudios que están afiliados al museo porque nos interesa el tema de la ecología humana, en sitios donde viven especies que están declarados como Patrimonio Cultural de la Nación. Pueden ver ahí boas como las amazónicas, felinos, antiguamente también habían jaguares, hoy en día se ven tigrillos, o aquí esta imagen del puma, y también es el hábitat de una especie muy importante vinculada al complejo cultural del chamanismo, el San Pedro, que crece en estas zonas donde nace el agua, y ustedes pueden ver en las botellas funerarias de estilo Cupiznique, la cultura madre de los moches y de Sicán o Lambayeque, donde se puede ver el escalón polutado, que no es sino la representación simbólica de la montaña y el agua, las boas, felinos y el cactus de San Pedro. Hay cuevas ahí donde se puede ver la iconografía que da cuenta de esta biodiversidad. Luego, continuando con este paisaje cultural, nos damos con el sector número 2, que es el Cerro y Pampas del Chaparrí, que no es sino el Cerro Apu, el cerro más importante ligado al culto agrícola de Lambayeque, donde se encuentran imágenes aún in situ donde se ofrendan una serie de elementos vinculados a la fertilidad como el espóndilus y cerámica fina desde el Horizonte Medio, por ejemplo la famosa Virgen de Patacón, y son formaciones que hasta ahora in situ, ¿no?, que tuvieron un culto religioso en la época y se encuentran en las Pampas del Chaparrí, que no es sino el complejo agrícola que articula dos cuencas, la Leche y Lambayeque, que hicieron uno de los pilares más importantes económicamente hablando de la sociedad Sicán o Lambayeque durante el Horizonte Medio.
Desde sitios arqueológicos de las Pampas de Chaparrí se avisora el sector 3 vinculado al complejo arqueometalúrgico y minero de Sicán. Recuerden que Lambayeque es uno de los sitios más importantes para entender la minería y metalurgia antigua. Casi el 80% de los objetos de metal del antiguo Perú vienen de esta zona, en particular de las tumbas de los templos mausoleos de Poma. Luego, continuando con este paisaje cultural, es Tambo Real, donde el museo ya ha hecho un reconocimiento sistemático, una delimitación del área, y es muy importante porque es la articulación directa con el Santuario Histórico Bosque de Poma. Durante la gestión del mismo, nosotros como proyecto arqueológico, en la década del 80, en particular durante el año del 83, decidimos, a través de una carta dirigida al ministro de Educación de aquel entonces, Valentín Paniagua, para que sea declarada reserva arqueológica, y el 84 fue declarada como tal. Irónicamente, hacia el año 2001 se recategoriza en uno de los 4 santuarios históricos del Perú, a través del CERNAN, antes INRENA, pero coincidentemente se da la invasión de Poma y se inaugura el Museo Nacional de Sicán. Fue en el año 2002 donde se creó el Comité de Gestión, y después de 9 años de parte de nuestras energías se dio el desalojo, y el mismo año 2009 que se dio el desalojo se declara Patrimonio Cultural de la Nación a un espacio cultural de 6.000 hectáreas de ese Santuario Histórico Bosque de Poma. El Comité de Gestión ha jugado un rol muy importante, no voy a los detalles, pero no solamente hemos recuperado este importante patrimonio biológico y cultural, sino también está integrado por representantes bajo la concertación, no solamente de la población local, sino entidades tanto académicas, políticas, culturales, etcétera, así como ONGs, a fin de ver toda una cruzada dentro del contexto de la conservación y desarrollo sostenible de las comunidades rurales de la Cuenca de la Leche, y en particular Poma como punto de partida. Si tiene el carácter de Santuario Histórico Nacional es porque fue el centro de poder político, religioso y económico más importante de la cultura Sicán o Lambayeque, una serie de templos mausoleos donde las élites más prósperas que se dieron hacia el horizonte medio en el norte del Perú se enterraron. Lamentablemente, 2 cursos del río cruza este complejo, está en peligro de desaparecer. Algo que les viene a la mente, por ejemplo, el tumi o estas máscaras de ojos alados, no son sino elementos culturales encontrados en las plataformas funerarias de estos templos. O esta imagen de la cosmovisión Sicán que les excavamos en el año 91, bajo el Paz, en una tumba de la Huaca de las Ventanas, y miren ustedes, irónicamente, hacia el lado derecho ven el río que ya arrasó parte de la plataforma funeraria asociada a la Huaca de las Ventanas, de donde venían los iconos mencionados anteriormente. Estamos trabajando multisectorialmente para que se neutralice, que los factores naturales no sigan afectando más el lugar. Esa es nuestra cruzada ahora. Algo que quiero recalcar, por ejemplo, el tema de la cosmovisión nos llevó a una interesante, por ejemplo, el sol que ven allí pintado con rayos, con cabezas de jaguar, se orienta hacia el este, donde nace el sol, y la luna en cuarto creciente hacia el oeste. Y eso está directamente vinculado a un alineamiento simbólico para entender bien la cosmovisión de Sicán a partir de ese espacio territorial. Acá, por ejemplo, durante proyectos de investigaciones arqueológicas multidisciplinarias, hemos podido, a partir de los datos, poder reconstruir cómo fue parte del núcleo cultural de Sicán. Aquí pueden ver las Ventanas, el Oro y Colorada, templos mausoleos muy importantes, donde se ha encontrado lo más representativo del estilo Sicán o Lambayeque, inclusive a través de fases constructivas, techos que están siempre simulando un ave en picada. Se puede ver pues cómo era el paisaje cultural a partir de estas estructuras religiosas. Nuestro interés en estos momentos es la puesta en valor de este monumento con fines, por un lado, de entenderlo mejor científicamente a través de la secuencia constructiva, la interpretación de las actividades que allí se dieron. Pues hemos documentado que entre los templos se daban actividades diversas desde metalurgia, orfebrería, elaboración de comidas, para grandes exequias funerarias que están ligados a la actividad predominante. Es una gran necrópolis con servicios especializados de carácter funerario, y que realmente estos volúmenes nacen a partir de todo
un programa pues de enterramientos a gran escala de la jerarquizada sociedad de SICAM. Hemos encontrado arqueológicamente, por ejemplo, una matriz que contenía poco más de 200 individuos entre sacrificados y no sacrificados, pero que están directamente ligados al culto del agua. No voy a ir a los detalles, pero la información ya la viene procesando. Tenemos un programa de arqueobiología con el Museo Nacional de Ciencias y Naturaleza de Tokio y un laboratorio de biología humana de la Universidad de Arizona, que vienen ya procesando un corpus muy interesante para entender la biodistancia, el ADN y sobre todo a qué segmento de la sociedad este corpus de más de 260 individuos pertenecía. Paralelo a ello, quiero incidir que estos insumos que vienen de una investigación multidisciplinaria nos ayudan también para la interpretación tanto de la ecología humana como de las continuidades que hasta el día de hoy, bajo un enfoque etnoarqueológico, se dan en la zona. Aquí pueden ver esta unidad paisajístico-cultural entre lo que es el Santuario Histórico Bosque de Poma y el Parque Arqueológico de Batangrande. Estamos hablando de cerca de aproximadamente 70.000 hectáreas. Es el único bosque seco ecuatorial de llanura, por no decirlo el único algarrobal que existe en el mundo, no hay más. Este espacio era cerca de 100.000 hectáreas y se ha ido reduciendo hasta que logramos detener esto en el año 2009, y 6.000 hectáreas, el caso concreto aproximadamente del Santuario Histórico Bosque de Poma, fue el centro pues de poder de esta sociedad de SICAM Olambayeque, y actualmente se conserva y se hace todo un trabajo de gestión apostando por el turismo rural comunitario con sus comunidades. Antes de ir a ese punto, me gustaría que vean todo el tema del paisaje, cómo se visualiza desde el este el Cerro Sagrado de Chaparrí, que son cerros que están asociados al origen del agua, el agua a través de los jagüeyes, los humedales de este ecosistema. Cruzamos Poma, una serie de templos mausoleos a través de los bosques, y llegamos directamente a lo que viene a ser la isla Lobos de Tierra. Esto está interconectado, inclusive hay una corriente ecuatorial, hay un puerto en esa isla de la misma época donde los SICAM Olambayeque hacían viajes a través de balsas al ámbito del Guayas o del Manabí, donde se ha encontrado presencia cultural lambayecana. Inclusive por estudios de ADN sabemos que la gente de Poma estaba ligada a poblaciones tanto de Colombia y Ecuador, pero con matriz étnica y cultural mochica. La isla Lobo de Tierras es muy importante porque ahí se puede ver justamente un elemento importante, el mar. El mar y el bosque seco ecuatorial son parte prominente en la cosmovisión que tuvo este pueblo, y ustedes pueden ver en la parte superior esta pintura funeraria cubría la cámara principal de un personaje de élite que se documentó en Poma en el año 95, y cuando vemos los elementos culturales asociados siempre hacen alusión al mar. De otro lado, cuando vemos íconos como el sol y la luna, que son tan comunes dentro del sincretismo religioso que se da en los Andes, no podemos dejar de lado que lo más temprano documentado en estas famosas cruces de viajero o la cosmovisión inca documentada en el Coricancha del Sol y la Luna aparece por primera vez en la cosmovisión SICAM del año 900 después de Cristo, de Huaca de las Ventanas. Y hay una relación simbiótica interesante entre lo que viene a ser esta imagen y el culto que se dio en Pachacámac, en la costa central, con Pacagnambú y Poma. No es casualidad que las élites de Pachacámac, de origen Ishma, durante el siglo XVI, recopilada etnohistóricamente, estén relacionadas con las élites lambayecanas, pues se ha documentado apellidos mochica. No voy a ir a los detalles, pero sí el hecho concreto que esta imagen del sol y la luna, el mar, y esta divinidad que emerge del fondo del mar, estaría ligada a un sincretismo del dios Pachacámac y Nailán, tiene que ver mucho con como bien lo dijo María Rostolowski, con el culto del Señor de los Milagros, que no es sino la evocación del dios de los temblores o de los terremotos, que viven en el fondo del mar, que justamente coincide con los epicentros. No voy al detalle, solamente para que tengan una idea de la fuerza de los íconos religiosos que continúan a la fecha bajo un sincretismo judeo-cristiano. Bueno, uno de los proyectos que tenemos es justamente dentro del turismo rural comunitario a través de, por ejemplo, la Agencia Española de Cooperación Internacional o el Fondo Ítalo-Peruano, entre otras ONGs, es de que se rescate rasgos tradicionales en este caso la arquitectura mochica, que es muy rica,
para las casas de las comunidades del entorno o centros comunales que ahí existen, o también el tema del loche, que es muy interesante. La zona de amortiguamiento, o sea, el entorno del Santuario Histórico Bosque de Poma, es donde se cultiva más loche en la región, y a través de una iniciativa que hubo con el Fondo Italo Peruano se pudo lograr que se creara una asociación de locheros por primera vez, también una planta de procesamiento de este insumo, y lo más interesante es que logramos, a través de una concertación con el gobierno regional de Lambayeque, la Universidad Agraria de La Molina, Indecopi, y la USAID que ayudó en esto, la Embajada de Estados Unidos, que después de 4 años de un proceso largo y tedioso, se denominara como uno de los elementos más importantes dentro de las maravillas del espíritu peruano, junto al maíz gigante del Cusco, el payar de Ica, la cerámica de Chilucanas, el pisco y café de Villarrica. Entonces es bien interesante lo que el museo hace para reivindicar y revitalizar una serie de aspectos que se mantienen presentes pero cuasi olvidados, y que el museo tiene la obligación de reconectar bajo un enfoque etnoarqueológico hoy en día. También hemos creado una serie de asociaciones gastronómicas y de artesanos del algodón nativo en las comunidades rurales de Poma. A su vez, tenemos un programa interesante de Guardianes del Bosque, que no es sino una alianza estratégica con la Alianza de los Museos, es la Alianza Americana de Museos, Museums Connect se llama. Logramos con la Sociedad Zoológica de San Diego y el museo un programa de 2 años, ya se amplía a uno tercero, de educación ambiental y cultural con profesores de Batangrande que residen en una zona donde se da una especie en proceso de extinción pero rica en patrimonio cultural, con el gobierno de Estados Unidos a través de Hawái, donde hay en una de las islas una especie endémica, un ave que está en peligro de extinción, también rica en patrimonio cultural. En el caso de Batangrande es el oso de anteojos, y en Hawái un ave en proceso de extinción. Entonces se ha creado toda una sinergia donde profesores de Batangrande, la Cuenca de la Leche, ya viajaron a Hawái, y de Hawái ya llegaron a Batangrande, intercambiando experiencias a través de la educación tanto ambiental y cultural, lográndose alianzas interesantes, porque lo que se está haciendo es sensibilizar a las comunidades y sobre todo a los niños de los colegios para que preserven su rico patrimonio cultural y natural. También tenemos en estos momentos, bajo funcionamiento del colectivo SICAN, que no es sino una alianza estratégica entre el Programa de Turismo Andino, de Sierra Exportadora, la Gerencia de Comercio, Seguridad y Turismo del Gobierno Regional y el museo, donde se está viendo con enfoque de cuenca, junto a los municipios que están organizados en el AMUBA, la Asociación de Municipalidades del Valle de la Leche, una serie de proyectos ligados al turismo y otros tipos de emprendimientos ligados a productos estratégicos del área, ¿no? Con estas asociaciones de base se va a implementar y se vienen evaluando diversos esfuerzos de conservación y desarrollo de un turismo cultural, ecoturismo y revalorización de la cultura viva, que aún se mantiene tanto en la parte alta de la Cuenca de la Leche, tanto en Incahuasi como en la parte media y baja, sobre todo en Morrope, donde lo más auténtico del mundo Mochico Mochica se mantiene en la costa norte del Perú. Otro proyecto interesante que trabajamos como museo fue Bosques y Pirámides, que ya es uno de los productos en proceso emblemáticos del MINCETUR que tienen para Lambayeque. Pasado mañana tenemos ya una reunión, porque todos esos insumos que tiene el museo de la investigación van a servir justamente para todo lo que va a ser la interpretación de este nuevo producto, que no es sino, en este caso, se toma en cuenta el paisaje cultural integrado tanto de Tucumé y el Santuario Histórico Bosque de Poma, donde las comunidades rurales van a tener un rol muy importante, tanto el Museo de Sitio de Tucumé como el Museo Nacional de SICAN por la parte cultural, como el Servicio de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente por el área ambiental. En ese sentido son interesantes sinergias cuyos resultados ya verán a futuro, pero ya se ha considerado como uno de los productos banderas para un nuevo producto en proceso de gestión. Ahora, para terminar, ustedes pueden ver allí, es bien interesante este mapa, donde pueden ver en la Cuenca de la Leche, donde se recopiló entre Moyocupe, que es la zona de amortiguamiento de Poma, y Tucumé, exactamente Tucumé Viejo,
se recopiló hacia el año 1586 la primera versión de la historia de Nailán, el personaje mítico fundador de la primera dinastía de reyes de Lambayeque. ¿De acuerdo? Recuerden que allí se habló por primera vez de Lambayeque, de Yampayé, que significa a imagen de Nailán, y Ñanlap, traducido del mochica al castellano, es ave del agua. La segunda versión de Nailán en el siglo XVIII en Morrope, en el litoral de la Cuenca de la Leche. Y hay un testamento interesante del año 1762 de un señor Francisco Solano Curzosoli, descendiente de Yaxchiyuyi, el hacedor de ropas de pluma y oficial principal de Nailán, que recordaba su origen hasta el siglo XVIII. Y es bien interesante recalcar, por eso aquí insisto, no es casualidad el culto de los ancestros que está ligado a este territorio. Ese testamento coincidía exactamente, porque en ese testamento pueden ver las huacas, montes, acequias, cerros en la lengua mochica ancestral, que coincide exactamente con los límites del hoy en día santuario histórico Bosque de Poma. Ven ahí el alimento simbólico de los cerros donde se origina el agua, una napa freática muy importante que se da en la parte media donde se encuentra el núcleo cultural de Sicán en Poma, con ese alineamiento simbólico hacia la isla Lobos de Tierra. Lo más interesante de todo ello es que la estancia de Sicán, denominada así, en el siglo XVI, que no es sino el territorio del santuario histórico Bosque de Poma y el hoy en día Parque Arqueológico Batán Grande, es el ámbito territorial donde se ha encontrado la secuencia maestra para entender el origen y desarrollo de esta sociedad, y más aún los linajes de más prestigio de la misma se han enterrado en este santuario, uno de los 4 santuarios históricos del Perú que recién se viene revalorando. Consideramos oportuno señalar que el turismo rural comunitario es la bandera de los tanto de Guardianes del Bosque, el colectivo de Sicán, como este nuevo producto que viene gestándose de Pirámides y Bosques de Lambayeque, siendo el aliado principal las comunidades y los insumos que devienen justamente tanto del CERNAN, el área del Ministerio del Ambiente, y la parte cultural que viene de las investigaciones de los museos, en este caso tanto Sicán como de Tucumán. Muchas gracias.